Ok, ya estamos en vivo en Instagram y en el YouTube. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz lunes, espero que estén bien. Mayra, buenas tardes. Fitness, hello, how's it going? Lizzy, buenas tardes. Luz, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ana, buenas tardes, bienvenidos todos a la clase de hoy. Carlos, hola, ¿cómo estás? Fer, hola, ¿cómo estás? Gabi, hello. We'll speak a little bit of English, a little bit of Spanish today. Good afternoon, buenas tardes. Welcome to the live. Thank you guys for being here. Amo tus consejos. Muchas gracias. Terra. Hi. How's it going? Hello, guys. Good afternoon. Hola. Buenas tardes. Hello, folks. What's going on? Hola. Okay, guys. Today I'm going to be answering some questions that you guys submitted on my Instagram story. I'm very excited. We have a lot to talk about. Hello, Ana. Hello, Ivan. Hello, Yaso. Una pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy del norte de los estados, de Wisconsin. Hello. Good afternoon. Happy Monday. So we'll be discussing a lot of questions that you guys left on my Instagram story. I appreciate all of those of you who left the questions. There were tons of them, and I'm thankful for that. Me encantan las frases. Muchas gracias. Me alegra que te gusten. Hello. Que habla perfecto. Muchas gracias, Fitness. Sí, soy del norte de los Estados Unidos. Del norte de los Estados Unidos, de Wisconsin. Por eso hablo inglés como norteño, tal vez. Bueno, norteño de los estados. Bueno, si quieren ver lo que estoy escribiendo ustedes de Instagram, voy a estar escribiendo en la compu en YouTube. Estamos en vivo en YouTube y ahí pueden ver todo lo que vamos a hablar, todo lo que estoy escribiendo. Así que si quieren ver eso, métanse a YouTube nada más. Salgo como idiomas con Jake. Ahí lo pueden ver todo. Mucho más fácil para ustedes, siento yo, poder ver lo que estoy escribiendo. Jake, ¿cómo vas? Hola, Julián. ¿Cómo vas vos? ¿Estás en Wisconsin? ¡Qué loco! Frank, ¿quieres hacer un curso conmigo? Ya voy a tener un poquito de información para vos. Tengo un curso, estamos iniciando el 11 de abril y estamos súper emocionados. Al final del live les doy toda la información de esto. ¿Cómo haría un curso contigo? Sí. Bueno, les voy a dar el link para el curso para ver rápidamente. Aquí está. A copiarlo. Vamos a ir acá. Ese es el link para el curso, si quieren meterse. Ahí pueden ver un poquito de la información. Van a ser 5 semanas de clases, clases grupales, un montón de idioms y de frases naturales que pueden usar. Lo voy a dejar aquí en YouTube también para que ustedes lo tengan. Para ver. Y vamos a empezar ahorita con nuestra clase, ¿verdad? Porque eso es importante también, responder las preguntas. Hello, how's it going? Ok. Aquí está para ustedes en YouTube toda la información del curso. Voy a darle close a esto, tratando de arreglar todo aquí. Ok, vamos a responder todas las preguntas que tenían en mi Instagram historia. What's up, Jake? What's going on, Ángel? Gracias por estar acá. Tenían preguntas súper importantes y estoy emocionado de responderlas, la verdad. Empezando con phrasal verbs. Un montón de gente me ha pedido phrasal verbs. Quieren aprender de los phrasal verbs, qué son, cuáles son los más comunes, cuáles pueden usar para sonar más natural. Esto es algo súper difícil en inglés porque a veces hay palabras que modifican las... Sí puedo compartir el link por DM. Después se lo comparto. Lo voy a poner en mi historia también. A veces tienen partículos, ¿verdad? Otras palabras que modifican los verbos. ¿Y qué significan los verbos? A veces tenemos un verbo que normalmente significa una cosa, pero con este partículo, con otra palabra, significa otra cosa. Y es súper raro. No quiero negar la pregunta y no respondérsela, pero acabo de hacer una serie en YouTube de 6 videos explicando los phrasal verbs. Ahí pueden ver phrasal verbs avanzados, phrasal verbs con partículos, phrasal verbs con otras palabras que los modifican. Y es una buena serie para aprender eso si eso es lo que estás buscando. Sin embargo, si tienen un phrasal verb en específico que quieren aprender, me lo pueden dejar aquí en los comentarios.
So, vamos a continuar. De nuevo, a los Instagrameros, estamos en YouTube también. Ahí pueden ver todo lo que estoy escribiendo. Idioms. Idiomatic speech is something that we use all of the time in English. We use it in Spanish too. Idioms is a very, very broad subject. Es muy diverso ese tema, ¿verdad? De los idioms. Y tenemos un montón de contextos diferentes en los que usamos los idioms. Siento que es importante tener el contexto en cuanto a los idioms. Para eso, les recomiendo que se metan a mi curso que está iniciando ahorita el 11 de abril. Vamos a estar hablando de comparaciones culturales y 40 idioms y frases naturales que ustedes pueden usar al momento de conversación en el contexto de eso, de comparar culturas. Siento que es algo súper interesante. Vamos a tener un montón que podemos hablar. Y es una oportunidad para ustedes de estar conmigo, de aprender idioms y de practicarlos en la conversación. Así que en cuanto a los idioms, sí, eso es lo que les recomiendo. Sin embargo, si tienen un idioma que quieren saber qué significa, me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se lo respondo. Para ver los comentarios de YouTube, vengo de Instagram. Hola, Lester. Sup, Jake. Saludos desde Colombia. Pura vida. Andrés. Me interesan mucho los tag words, muletillas. Sí. I'd like to know about the acronyms to give directions in the USA. Uf. ¿Qué precio tiene el curso? El curso sale en $40, pero son 5 semanas de clases conmigo y pod meetings para practicar con sus compañeros de clase. Es un buen valor. Yo siento que vale la pena. Voy a tener más información de eso en mi historia después de este live. Ahorita vamos a ir con estas preguntas. Bueno, los de YouTube pueden ver bien. Nada más me ponen sí en los comentarios si pueden ver mi pantalla donde dice Hope you have an amazing day. Join my course. Phrasal verbs. Espero que sí. Sí, gracias, Williams. Muchas gracias. Sí. Yes, thank you, Jeneth. Okay, that makes me happy. So let's continue. Number 3, reported speech. ¿Qué es reported speech in English? Yeah, Sebas, yeah, Karen. Thank you guys. Reported speech is when you're telling something that somebody else says or said. So, en español, ¿qué es reported speech? Reported speech es él dice que X, o él dijo que X, o Pablo dice que X pasó. So, es reportar o decir lo que una otra persona dijo. Vamos a tomar un par de ejemplos con esto, con reported speech, porque siento que sí es importante. Tomemos el primer ejemplo. Él dice que no va a ir. He says, podemos decir, él dice, he's not going to go. Algo interesante es que acá en inglés no tenemos que poner he says that. Él dice que. No tenemos que poner esa palabra that. Podemos decir nada más, he says he's not going to go. Él dice que no va a ir. He says he's not going to go. Noten que cuando estamos diciendo las palabras going y to, decimos gonna, ¿verdad? He's not gonna go. No va a ir. He's not gonna go. So he says he's not gonna go. Él dice que no va a ir. He says he's not gonna go. A ver, Mariela dijo que no estabas feliz conmigo. Dijo, en vez de dice, said, ¿verdad? So es decir en el pasado, dijo, said. Vamos a ver ese ejemplo. A ver. Mariela dijo que no estabas feliz conmigo. Mariela said, you weren't happy with me. Mariela said, you weren't happy with me. ¿Es cierto? ¿No estás feliz conmigo? You aren't happy with me. M. García, saw es vio, ¿verdad? Esto es said, dijo. Mariela dijo que no estabas feliz conmigo. Mariela said, you weren't happy with me. No necesitamos esa palabra that. Mariela said that you weren't happy with me. Sin embargo, podemos decir la palabra that en esa oración. Eso es un poquito raro, ¿verdad? Es un poquito raro en inglés cómo decimos eso, reported speech. Pero es decir que una persona dijo algo. Ese es el reported speech.
Bueno, vamos a continuar porque tenemos como 20 preguntas. Fíjense, ¿cuántas preguntas tenemos? 25 preguntas hoy. Estoy muy emocionado de que tanta gente haya respondido la pregunta y hayan dejado sus preguntas. De nuevo, los de Instagram estoy escribiendo en YouTube para poder verlo todo, ¿verdad? Ver todo lo que estoy escribiendo. Pronunciación difícil. Yo puse un par de palabras. Esta palabra, para ver. Interesante. Restaurante. Y necesario. Necesario. ¿Cómo se dicen estas palabras en inglés? Interesting, restaurant, and necessary. ¿Por qué estas palabras son difíciles? Algo con la pronunciación de inglés, y de hecho acabo de hacer un video de esto que va a salir en un par de semanas, de la pronunciación en inglés, es la entonación de las palabras. ¿Dónde cae lo que decimos en español? La sílaba tónica. ¿Dónde cae la entonación de la palabra? Los hispanohablantes, cuando están diciendo, por ejemplo, esta palabra, necesario, en español la sílaba tónica es necesario, ¿verdad? La énfasis va en esa A. Sin embargo, en inglés, la sílaba tónica es esta sílaba. Necessary, ¿verdad? La NE, la primera sílaba, necessary. Ahí es donde cae la énfasis de la palabra. Es importante pensar no solo en las partes de las palabras, sino también en la entonación, donde cae la sílaba tónica de la palabra en inglés. Ahora me van a preguntar, pues Jake, ¿cuál es la regla de eso? ¿Cómo sabemos dónde cae la sílaba tónica? Desafortunadamente hay un montón de casos donde no hay una regla. Es nada más cuestión de aprenderse las partes de la palabra y aprender cada parte y dónde tenemos que poner la énfasis de esa palabra. Vemos esta palabra, interesante en español. ¿Qué interesante? How interesting. Interesting. Noten que la sílaba tónica es la primera sílaba. Interesting. That's interesting. Eso es interesante. That's so interesting. Eso es tan interesante. Qué interesante que sos. How interesting are you, man? That's awesome. Does that make sense to you guys? I hope that makes sense to you guys. Andres says, how often do you give classes on YouTube? I give classes every Monday on YouTube. I put out a video class of some sort every Saturday on YouTube. And this class will be saved on YouTube afterwards. I'll put it out on my story so everyone can see it and everyone can watch it. So if you guys can't be here live, that's okay. I appreciate y'all. And I'll absolutely put it out and you'll be able to see it afterwards. Good point. Aprender inglés con Eric. Muchas gracias. Amo tu canal, Eric. Seguí así, con todo el esfuerzo que estás dando. Es impresionante. Vamos a continuar. Alguien había preguntado el verbo hablar. Hablar puede ser talk, o puede ser speak. Speak se usa con contextos diferentes, ¿verdad? Como hablar un idioma. I speak English, ¿verdad? Yo hablo inglés. I speak English. Cuando estamos hablando de idioma, hablar es speak. Cuando estamos diciendo un mandato, puede ser speak. So when we're saying a command, we can say like speak. Say something. Dime algo, ¿verdad? Tell me something. Sin embargo, es más común que usemos la palabra talk en inglés. Habla conmigo. Talk with me. O talk to me, ¿verdad? Talk to me. Speech. M. García, speech, como sustantivo es un discurso, ¿verdad? A speech, un discurso. Dar un discurso. To give a speech. Habla conmigo. Talk with me, right? Talk to me, please. Habla conmigo. Estábamos hablando. Yo diría, we were talking. Sin embargo, podés decir, we were speaking. Estábamos hablando. Estábamos hablando en el parque ayer. We were speaking in the park yesterday.
Eh, Greetings from Colombia. Hello, Luz. How's it going? So, ese es el verbo en hablar en el presente, ¿verdad? O en lo que llamaríamos el pasado continuo, creo. Estábamos hablando. We were speaking. O we were talking. En el pasado, yo hablé con Marco. I talked with Marco. Noten la pronunciación de esa palabra también. Hablé, talked. Hey, my friend. Hey, Pérez. How's it going? Talked. Esa ed en esa palabra, T-A-L-K-E-D, suena como como una T, que es un poquito raro. Es algo que hacemos mucho en inglés con esas palabras que terminan con ed. Pero yo hablé con Marco. I talked with Marco. También puedo decir esto. Una consulta para ustedes. ¿Cómo se dice la palabra speak en el pasado? Si quiero decir, hablé con Marco. No, I talked with Marco, aunque puedo decir eso. Quiero decir, ¿cómo se dice speak en el pasado? ¿Se puede añadir eso y nada más decir speaked? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe la respuesta? Janet lo tiene en YouTube. Exacto, Yelen. Exacto, Sim. Spoke, ¿verdad? Es súper raro. ¿Por qué hacemos eso con los verbos en inglés? Spoke, exacto, Juanjo. Muy bien, Wilmar. Spoke, Gaby. Eso es. I spoke with Marco. Yeah. Good job, guys. You guys are kicking butt. I spoke, Manu. That's what I'm talking about, Carol. I spoke. So it's an irregular verb. You're exactly right, Wilmar. I spoke with Marco. Hablé con Marco. I spoke with him. Hablé con él. So ese es hablar en el pasado. En el futuro, obviamente, sería will talk o will speak. Para ver. Hablaré con tu mamá. I will talk with your mom. Exacto. García spoke. I will talk with your mom. Or I'll. Podemos combinar esas palabras y hacer I'll, ¿verdad? I'll talk with your mom. I'll talk with your mom. Hablaré con tu mamá, ¿verdad? Spoke es pasado. Exacto. Spoke es pasado. Es un verbo irregular en el pasado. So I'll talk with your mom. Yo hablaré con tu mamá. Así es. Vamos a continuar. Esta es una pregunta que me preguntan, que siempre andan preguntándome. Ay, estoy. Ok. Esta es una pregunta que siempre me dejan. ¿Cuál es la diferencia entre to y for? Y me ha sido súper difícil responder también. Siendo angloparlante, ustedes tienen que tener el contexto también. Yo en la escuela soy maestro de I'll speak with your mom, exactly. En la escuela soy maestro de español. Así que estas son las cosas que a veces yo no pienso en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre to y for? Pero noto que es algo que les cuesta un montón a los hispanohablantes. ¿Está bien? Vamos a ver. Estaba pensando hoy, ¿cuál es la diferencia? Normalmente, to es a. ¿Ok? A. Y les voy a explicar algunos contextos. For es para. Normalmente. Obviamente, como todo en inglés, siempre hay casos donde la regla no aplica o hay algo medio raro. Pero veamos un par de ejemplos. To. I gave it to him. ¿Qué significa esta oración? I gave it to him. Se lo di a él, ¿verdad? Y ahí, a es to. I gave it to him. So, cuando es darle algo a alguien, siempre va a ser to. Siempre va a ser to. Marce, gracias por eso. Sin embargo, la palabra for es para. Digamos, cuando le escribimos una carta a alguien, ahí dije ¿verdad? Pero es para ella. Es para ella. It's for her. It's for her. Es para ella. Se lo escribí para ella. Pero nosotros decimos a ella, ¿verdad? Así que ahí mi regla, ahí la quebré. Pero eso es lo general. To y a. Pero un amigo mío que se llama Fun and Dynamic English.
Gracias, Campo. Your videos are really good. I appreciate that. Fun and Dynamic English. Tiene una página de Instagram y él me lo explicó de una buena manera, que es con las preposiciones, por ejemplo, in, on, at, y esto, for, to. Desafortunadamente, a veces solo tenemos que recordar las situaciones en las que usamos cada palabra en vez de pensar en una regla. Cuando estamos aprendiendo un idioma, es súper bueno pensar en reglas, ¿verdad? En cuál es la regla que aplica acá, que puedo usar para descifrar esta situación. Pero con estas palabras siento que es aún más fácil para ustedes aprender las situaciones en las que se usa cada palabra en vez de pensarlo como una regla. Eso es lo que le diría para esto, pero obviamente este tema que requiere un video de YouTube. Un video de YouTube. This versus that. Esta pregunta sí la puedo responder. ¿Cuál es la diferencia entre this versus that? Pues this, esta, that, esa. Ese carro, that car. Este carro, this car, ¿verdad? Me gusta este carro. I like this car. Me gusta este carro. I like this car. Ese es tu carro. Is that your car? Noten la sintaxis de esa pregunta también. Is that your car? Elisa says, I'm a new follower. You look like the kid of the I See Ghosts movie. Yes, what's his name? Haley Joel Osment, the I See Dead People kid. Many people have told me that. So thank you for that. I'll take that. He's a good looking kid. So, but yeah, ese carro, that car, este carro, this car, ¿verdad? Noten que ustedes también tienen esa palabra aquel. Digamos, aquella casa. Para decir aquel o aquella, prepositions are hard because they really come from people, at least for me. Yeah, I suppose. Aquella casa, decimos that blank over there. So, para decir aquella casa, diríamos that house over there. Ah, esta casa te gusta. Do you like this house? No, me gusta esa. No, I like that one. Pero ¿qué tal aquella? What about that one over there? That one over there. Aquella casa. That house over there. Hello, Minorale. Bueno, vamos a continuar. Espero que eso aclare eso un poquito, ¿verdad? Eso, that. Bueno, es ese, esa, that, esta, this. Y luego tenemos otros también, los plurales, ¿verdad? Los plurales, que son estos, estas. Estos zapatos. These shoes. Estos zapatos. These shoes. Ah, estos. ¿Te gustan? Do you like them? Do you like them? Estos zapatos. These shoes. No. Esos zapatos. No. Those shoes. Those shoes. Chris, quizá la diferencia sería por mí y para mí. Bueno, esa es otra cosa, Chris. Por mí, para mí. Por, en ese contexto, es because of. Por mí. Because of me. O para mí. For me, ¿verdad? This para algo cerca de ti y that para algo lejos de ti. Exacto, Ricard. Esa. Vamos a seguir a la octava pregunta, que es una muy buena pregunta. Tiene que ver con las condicionales. Could, should y would. Bueno, ¿qué es una palabra condicional? Un verbo condicional. Primero que nada, conditionals are those verbs that end in ria in Spanish. Let me give you some examples. Nadaría mañana. Yo nadaría mañana, ¿verdad? Yo nadaría mañana. Yo nadaría. I would swim tomorrow. Ese es un conditional, ¿verdad? No sé por qué no sé por qué Google me está corrigiendo. Esta oración está bien dicha. I would swim tomorrow. I would swim tomorrow. Yo nadaría mañana. Yo nadaría. ¿Qué tal will? Pues nadaré. I will swim tomorrow. Yo nadaré mañana. Pero también tenemos esta palabra could y should. ¿Qué es could? Could es conditional, condicional
de poder. A ver, ¿me podrías dar esa manzana? Ahí podemos ver mucho del contenido que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Me podrías dar esa manzana? Could you give me? Noten cómo la sintaxis cambia un poquito. Could you give me? ¿Me podrías dar? Could you give me that apple? La sintaxis de esa pregunta es tan rara porque es una pregunta, para que sepan. Tal vez debería de haber usado un ejemplo más fácil para el ejemplo. Pero, ¿me podrías dar esa manzana? Could you give me that apple? Noten cómo estas dos palabras, la pronunciación cambia un poquito porque se combinan esas palabras. Could you. Could you. Could you. ¿Vos podrías? Could you help me? ¿Me podrías ayudar? Could you help me out? ¿Me podrías ayudar? Could you give me $1 million? ¿Me podrías dar $1,000,000? So, could es poder en condicional. Vemos otro ejemplo que no sea pregunta. Let's see another example that's not a question, because I think it'll be easier. I could quit if I wanted to. I could quit if I wanted to. Yo podría. Okay, if I wanted to. Yo podría renunciar si yo quisiera. Yo podría renunciar si quisiera. I could quit if I wanted to. I don't want to. No quiero. Pero podría. I could. ¿Verdad? So, esa es esa palabra. Could. Condicional de la palabra. Bueno, condicional de la palabra poder. ¿Vos bailarías conmigo? Would you dance with me? Would you dance with me? Would you dance with me? You could study. Podrías estudiar si tuvieras el dinero. Eso es lo que dice Dai. Podrías estudiar. Yeah, you could study. Podrías. You could do it. Pero esa es esa. Y luego tenemos la palabra should. ¿Qué es should? Yo podría darte una paliza si quisiera. ¿Cómo sería? I could give you... ¿Qué es una paliza? I could give you una paliza si quisiera, if I wanted to. I don't know what una paliza is, though. Maybe I shouldn't be. Tal vez no debería decir eso. ¿Qué es una paliza? Pero esa es la palabra could. Could podría ser usado como pasado de can. Muy buena pregunta, Gaby. También cuando estamos hablando de algo de poder en el pasado, a veces decimos could. Esto es raro. No sé por qué lo hacemos, pero decimos, digamos, no lo pude abrir. I could not o couldn't, que es normalmente lo que diríamos, open it. I couldn't open it. So sí, cuando decimos pudo, pude, pudiste, decimos could o couldn't. Sin embargo, si estamos preguntando en el pasado y usando ese verbo poder, decimos to be able to. So un ejemplo. ¿Pudiste terminar tu proyecto? Algo que siempre tengo que preguntarles a mis estudiantes, ¿verdad? ¿Pudiste terminar tu proyecto? Ahí no normalmente diría could you finish your project, porque eso sería como podrías. Sé que esto es un enredo total, pero yo diría were you able to finish your project? I would swim tomorrow if we're going to go to the beach. Yo nadaría mañana si vamos a la playa. Exacto. Ok, vamos a continuar. La pregunta número 9 que me habían dejado, would you mind? ¿Cómo respondo a la pregunta would you mind? Were you able to? Exacto, Dai. Were you able to? ¿Pudiste? Were you able to? Pues la pregunta would you mind es como pidiéndole algo a alguien. Pero es como preguntar, ¿te molesta si X? So vemos eso. Un ejemplo. Would you mind taking out the trash? Es como decir,
¿vos podrías sacar la basura? Like, would you mind? Es como preguntar, pedirle a alguien algo a alguien, pero de una manera muy ligera, diría. Ligera. Would you mind taking out the trash? Would you mind? Si quieres hacerlo, ¿te molestaría si? Sí, literalmente sería te molestaría si. Pero no decimos eso tanto en español, ¿verdad? ¿O sí dicen eso? Bueno, would you mind taking out the trash? ¿Vos sacarías la basura? ¿O a vos te importaría? ¿Vos podrías sacar la basura? ¿Te molestaría sacar la basura? Si no te importa y si lo harías, decís, no, I wouldn't mind. I wouldn't mind. I wouldn't mind taking out the trash. Te incomodaría. Sí, eso es lo que es, Alve. Te incomodaría. I wouldn't mind. No me incomodaría. I wouldn't mind. Si eres muy polite, exacto. ¿Te importaría? Sí. So es súper polite, es súper respetuoso. Polite. Pero así yo respondería si estoy bien con hacer la cosa, ¿verdad? Would you mind taking out the trash? No, I wouldn't mind. No, I wouldn't mind. Yo lo hago. I wouldn't mind, ¿verdad? I wouldn't mind taking out the trash. De nuevo, los de Instagram estoy escribiendo aquí en YouTube para poder ver todo, si quieren ver lo que estoy escribiendo. Ahí pueden ver las oraciones y todo. ¿Cómo cuando tarjeta de regalo? To, from. Ah, exacto. Pues to, suave. ¿Cuál es la pregunta? To es para en ese contexto, ¿verdad? Preguntar de manera polite para evitar que la persona sepa que no es una obligación, es solo si lo desea. Exacto, Wilmar. Exacto, eso es lo que es. Me gusta mucho tu cabello largo. Gracias. Vamos a continuar. Con la fonética. No me acuerdo qué iba a decir sobre la fonética, así que voy a dejar esa pregunta. Voy a tener más de eso en el video de YouTube que va a salir en un par de semanas. Siento que eso va a ser más útil para ustedes. Ok, esta es una buena pregunta. Have versus got. Muchas veces en inglés, para decir la palabra tener, usamos have, obviamente, ¿verdad? I have 5 cats. Tengo 5 gatitas, ¿verdad? I have 5 cats. Tengo 5 gatos. Pero a veces decimos, y esto es súper informal y no es algo que se lo recomiendo, pero I've got 5 cats. ¿Qué significa lo mismo? Es súper informal, de nuevo. No les recomiendo que lo usen. Pero I've got en vez de I have. Muchas veces decimos eso. Otro ejemplo. She has a nice car. She has a nice car. Ella tiene un carro chiva. She has a nice car. O puedo decir, she's got a nice car. De nuevo, súper informal. No es recomendable usarlo así, pero sí van a escucharlo así, ¿verdad? Got es súper informal. Exacto, Luis. Los gringos lo hacemos mucho. La verdad. Hey, Brian. Thank you for being here on YouTube. Yeah, so those of you on Instagram, and I suppose I'll speak a little bit of English here as well. We're on YouTube as well. You can see everything that I'm writing. It's the same video, but, you can see the writing with it as well. So I think it's a little bit easier to follow along. Let's check it out. Hey, Brian, ¿es correcto decir, could you, do you mind if I, could you mind? No, I would say, do you mind? Do you mind? ¿Te importa si tomo esta llamada? Do you mind if I take this call? Got y acabo de llegar. Sí, she's got. Y es has got. So, puedo decir, she has a nice car. Ella tiene un carro chiva. O she's got a nice car. Significa exactamente lo mismo. De nuevo, yo no lo diría, pero lo hacemos mucho, los gringos. Suena muy hostil o brusco. No es brusco, nada más es súper informal. Y si yo estoy aprendiendo un idioma, yo quisiera aprender lo más formal para usar en el trabajo. Y yo no usaría eso en el trabajo. ¿Dónde aprendiste español? En Costa Rica. Muchas gracias, Julia.
All right. Ain't got no money. Can you explain that contraction? Yeah. Yes. I can explain that contraction. Aragan. Ain't got no money. Una oración horrible, ¿verdad? Absolutamente horrible, gramáticamente. Pero común. Común que las personas sin tanta educación lo diga. No lo digo de una mala manera, nada más que con más educación no vas a decir eso. Ain't got no money. Pero dice no tener plata, no tener dinero. Nada de dinero. So, I ain't got no money. Yo no tengo nada de dinero. Obviamente eso es doble negativo. Quiebra un montón de las reglas. Rompe un montón de las reglas del inglés. Y tu maestro de inglés diría, no hombre, nunca me digas eso. Pero es importante verlo, ¿verdad? Porque la gente a veces habla así, la verdad. Decir, tengo gripe. I got the flu. Yeah, I mean, you could say, I got the flu. Again, I would say, like tengo gripe. You can say, I got the flu, pero yo diría, I have the flu. I have the flu es como más formal, es como mejor especialmente para un ambiente de trabajo. Si le estás contando al jefe, hey, no puedo venir hoy. Perdón, disculpa, tengo gripe. Sería como, hey man, I'm sorry, I can't come today. I have the flu, right? You could say I got the flu, but it just sounds a little bit informal. So I think that's important to note. So let's continue on. I think you guys can see what the next question is going to be. Again, my Instagrammers, I'm on YouTube here writing everything that I'm talking about. So if you want to see it in action, you can see it on YouTube. Linking words in connectors. We're just going to go over this list of linking words. I found the list on Google, but I think that a lot of them are useful. So let's go through the list really quickly. Additionally, also, moreover, furthermore, further, todas esas palabras, estas palabras, also, moreover, furthermore, significan además. Es muchas maneras diferentes de decir además. Estoy buscando tu YouTube y no te encuentro. Aparezco en YouTube como Idiomas con Jake. Lo mismo. Y estamos en vivo. Ahí van a ver mi cara. Idiomas con Jake. Lo mismo. Pero sí. Furthermore, moreover, also, additionally, además, ¿verdad? Eso es importante para la escritura. Si están escribiendo, ahí pueden usar eso. ¿Qué más tenemos? Then, entonces, o luego, o después. Después hicimos esto. Then we did this. Falta el live para entrevista de trabajos. Hey, Giselle, tengo un video de YouTube de eso, de las entrevistas de trabajo. Siento que es muy, muy, muy útil. Me gusta mucho y siento que les va a gustar a ustedes también. Pero then, entonces, besides. ¿Cómo diríamos besides? Besides es como al otro lado. O es otra manera de decir además, ¿verdad? Besides, además. Compound verbs, creo que eso sería para otro video. ¿Por qué decís pura vida? Porque mi esposa es tica, es de Costa Rica y amo esa frase que es de Costa Rica. Tell me about yourself. Yeah, Matigol. Hablamos de eso en el último live, pero me gustaría comentarlo de nuevo. Además, sí, besides, además. Yeah, aparte, podemos decir eso también. Tell me about yourself. What can you say? ¿Qué pueden decir cuando tu entrevistor te dice, tell me about yourself, dime algo sobre ti? Yo diría, primero describite, soy honesto, I'm honest. I'm from Wisconsin. I love family. I value good work. I work well in a team. Trabajo bien en un grupo de personas, en equipo. I'm motivated. Estoy motivado. I'm ready to learn. Dispuesto a aprender. Todas esas frases son importantes para hacer bien en tu trabajo. I'm excited. Estoy emocionado de aprender. I'm excited to learn. Right? So all of those things you can say when somebody says, tell me about yourself. Let's continue with our question. To
también. Similarly, ¿cómo podríamos decir similarly? Similarmente, tal vez. O parecido. Pura vida, es como decir hola, buena suerte, adiós, gracias, de nada. Tiene un montón de usos. Siempre lo andan diciendo los ticos. Pura vida. Pero sí. Correspondingly, yo nunca diría esa palabra. Creo que es muy formal para mí. Aún para mí. Correspondingly. Indeed. ¿Cómo se dice? Sí, parecido. Similarmente, parecido. Correspondientemente. Que es como una cosa tiene que ver con otra cosa, ¿verdad? Correspondingly, this happened. That's a great word. I'm just realizing it right now. Like, that's a very good word. Indeed, es como decir, sí, cierto. Like, yeah, indeed. Había otro uso. Acabo de hacer un video de esto en Instagram hace un par de semanas. Indeed, ¿verdad? ¿Cómo era que lo usé? Yeah, indeed. Sí, cierto. Yeah, indeed. Tienen que ver el video, ¿verdad? De indeed. Pero, regarding, en cuanto a eso, regarding that, alternatively, although, aunque, otherwise, and instead es como al otro lado, en vez de eso, instead of that. Por supuesto, for sure. Comparación de otros meses que parecen que rapean. Yeah, man, I'm thankful that you understand when I'm speaking English. I try my best to speak clearly for you guys. And if I'm ever talking in English and I say something weird or I sound weird, let me know, because it's certainly possible. I've done it before. I'm certain that I'll do it again. Modales, las palabras modales, ese es para otro video. So vamos a continuar. ¿Cómo mejorar la escucha en inglés? Aquí sí les tengo algunos consejos. Para mejorar la escucha, tienen que escuchar. Y yo sé que eso es obvio, pero tienen que ver series en inglés, tienen que escuchar música en inglés, tienen que escuchar a nativos en inglés. Yo les recomiendo podcasts con tal de que sea algo que les interesa a ustedes. Siento que eso es lo más importante para mejorar la escucha. Y la parte difícil es escuchar y descifrar lo que estás escuchando. Porque a veces escuchas un montón, pero no descifras. Así que tómalo como un proceso lento. Take it like a slow process. Listen in English. And I'm going to speak more in English as well so that you guys can listen to me speaking in English, right? But listen in English and think about what you just heard in English. If you hear something that you don't know, it may be the case that you need to study more vocab, or you can try and decipher what you said. Because once you get an intermediate level of English, it's easier to hear the things that you don't know. And that happened to me in Spanish as well, right? Before, sometimes I would just hear and it would be like blah, 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 blah. But now that I got to an intermediate level, I'm able to hear and be like, I wonder what that word is. And then I can look that word up. So, radio, news shows, leo artículos. Eso es bueno, Carlos. También. Eso es bueno también. Gracias, Zuleika, por eso. But all that. Ver series en inglés, pero con subtítulos en inglés o sin subtítulos. Juleima, depende. Si vos podés ver una serie y entender el 60% de lo que estás escuchando en inglés, yo diría sin subtítulos. Si andas totalmente perdida sin los subtítulos, yo diría que con subtítulos. Porque tiene que tener tu atención. It has to have your attention. So, do you have videos about questions tags? I don't. It's the first time I've seen you live, and I love the way you explain things. Thank you so much, Ana. I'm thankful that you're here. Estoy muy agradecida que estés acá con nosotros, la verdad. Pero sí, escucha en inglés. Yo también en mi perfil de Instagram tengo highlights de historias para practicar la escucha en inglés. Y siento que les puede ser útil. Pero escuchen lo más que puedan. Let's continue. Bear and all its uses. Bear, I think that bear is a word for a video because there are many different uses of that word.
Bear. J. Alvis, you're amazing. Thank you so much. Hector, hello. Bear, obviamente oso, right? A big bear. También tenemos este dicho que es como, bear with me. Es preparar a alguien para lo que vas a decir. Es como, ok, espérate y escúchame bien. Like, escúchame. Bear with me, right? Sé que esto va a ser algo que no estás de acuerdo, pero escúchame. ¿De dónde eres? Jeremy, soy de Wisconsin, del norte de los Estados Unidos. So, bear with me. También bear puede ser aguantar, que es, obviamente, aguantar tiene otras palabras para usar, para decirlo, pero I can't bear this any longer. Ya no puedo aguantar esto. Ya no puedo. Y esto no es beer, Matigol. Esto no es cerveza, ¿verdad? Beer o birra. Esto es bear. I can't bear this any longer. Ya no puedo aguantar eso. Ya no puedo aguantar esto. I can't bear this any longer. So, ese es un par de usos, pero esa palabra requeriría un video entero. Bear and beer. Yeah, the bear drank a beer. El oso se tomó una cerveza, ¿verdad? The bear drank a beer. Instagrameros, estamos en YouTube escribiendo todo. Se lo digo porque siento que la experiencia va a ser mejor. Una cosa es escucharme hablando. One thing is listening to me talking. Y otra es poder leer lo que estoy escribiendo. Another is being able to see what I'm writing. Yeah. You're from Oregon, and you live in Oregon, and you haven't heard about the word bear and its uses. Yeah, man, it's got a lot of different uses. Bear, but yeah, bear. El uso normal es oso. Your Spanish is very good. Thank you so much. Alguien me había preguntado estas palabras shift versus swap. Shift es mover la posición de algo, right? To shift the position of something. Like, en la cancha de fútbol decimos a los muchachos que tienen que mover la defensa para un lado de la cancha. We tell them that they have to shift to one side. And then swap es intercambiar. Like, hey, can we swap shirts? ¿Podemos intercambiar camisas? A ver, voy a escribir eso. Shift the field. Es como cambia la cancha. Cambia la cancha. Shift the field. O swap. Do you want to swap shirts? ¿Quieres intercambiar camisas? ¿O quieres cambiar camisas? Do you want to swap shirts? So, eso es esa parte. ¿Qué tal? Aquí estamos, el 17. ¿Cómo puedo ir de nivel B1 a B2? Chicos, este es el momento para contarles de mi curso. This is the time to tell you guys about my English speaking course. The English speaking course, and I'm going to tell you in English because it's an intermediate level course to go from level B1 up into B2, intermediate to advanced levels of English, right? The course is a great opportunity for you to take weekly classes with me for 5 weeks. We have hour-long classes every Tuesday night. I believe it's 6 p.m. Tuesday nights, starting April 11th. The course is $40, but it's 5 hours of courses, 5 hours of live workshops. You get to practice with your classmates. You get a dedicated AI. You have a team that helps you along and checks in on your progress. Obviously, you get to be part of a WhatsApp group with me, so you can ask me any of the questions that you have. It's a great opportunity to practice using English. Now, if you don't want to take my course, you do not have to take my course. I will never tell you that mine is the only good course. But truly, to get from level B1 to level B2, you need to practice using English. That's the most important part. And this is for any language, to go from level B1 to level B2. So I highly recommend that you join a group of people with whom you can practice English. If it's a class or a course setting, that's amazing because you have a structured format to practice and learn. And so there's something good about that, right? If you have a teacher that you can work with, that's awesome because teachers are ideally experts in their subject matter, right? So that's awesome as well. So that's my biggest recommendation is just get in a group, practice with people.
And if you don't have access to something like that, a course like mine is a great opportunity for you. It is live classes. It's not filmed or anything like that. We do film it and show it to you afterwards if you want to go back and look at it. So it's a great opportunity to be a part of an English-speaking community, an English learning community, and practice with other people. That's my number one recommendation for someone who wants to go from B1 to B2. Practice, practice, practice. There are also grammatical errors that an intermediate level speaker might make, and an upper intermediate level and lower advanced level speaker probably won't make. And those type of things are important to learn in grammar classes, in a course, on Instagram, on YouTube, and stuff like that. Oh yes, back to question 16. Yes, I got you. I totally forgot there was another part of question 16. Vamos a continuar con el 16. So, si quieren ser parte de ese grupo, me mandan un mensaje a Instagram. Yo les mando toda la información, el link y todo. Bueno, pongo el link acá para que lo tengan. Lo voy a poner en mi historia de Instagram también. Vamos a continuar. Tough and hard. La pregunta número 16. Tough and hard. Las dos palabras significan difícil. Difícil. Es lo mismo. This is hard. Esto es difícil. Sin embargo, hard también puede significar duro. Como tenés una cabeza dura. You have a hard head. You have a hard head, right? So, hard, duro o difícil. Tough, duro o difícil. Pero tough puede ser duro en el sentido de fuerte también. Like, man, a ver, vamos a escribir este ejemplo. He's really tough. Y los instagrameros pueden ver lo que estoy escribiendo en YouTube. Idiomas con Jake. He's really tough. Él es muy fuerte. He's really tough. Ok. Y había otra parte, ¿verdad? Trash and garbage, exactamente lo mismo. Trash, basura. Garbage, basura. Son dos palabras para decir lo mismo. So, pueden escoger. 17 ya habíamos respondido, ¿verdad? Así es como llegas al nivel B2. What is the reason you can understand almost that you listen, but you can't speak easily? I think you have to practice more because you need to think in English. Very good question, She-Wolf. Naturally, as humans, it's a lot easier for us to decipher what we're hearing as opposed to create. And this has to do with Bloom's taxonomy, that deciphering or analyzing is easier than creating with something. And in order to create with a language, you really need to practice in the upper levels of that language. That's very difficult, right? You know, it's one thing to hear the sentence, I go to the park, voy al parque. And it's another thing to be able to create another sentence similar that's like, she goes to the beach, ella va a la playa, ¿verdad? So that's why it's so difficult to create. It's just like another level of language. And again, the only way that you actually get to a point like that is by practicing out loud. And so practice out loud, man. Choose a wall, choose a light or a guitar. So I think somebody had asked, do I play the guitar? Yes, I play the guitar. And talk to that thing. Talk to in your speaking voice, right? So I think that's the most important. And I guess that's what I'll leave it at that. I have a tendency to get long-winded and continue talking. ¿Cómo memorizar los verbos irregulares? ¿Cómo memorizar los verbos irregulares? Fichas. Desafortunadamente. Fichas es una buena manera de recordarlos, de memorizarlos. Y corregirte cuando cometes un error con un verbo irregular. Eso es lo más útil, siento, con eso. Corregirte. Porque son súper difíciles. Obviamente es difícil recordar todos esos verbos, pero son importantes también.
Let me see. Okay, let's continue. Aha, great question. Prepositions at the end of questions. This one I get asked all of the time, and it's so weird. I don't understand why we do it, but know that we do it sometimes. Thank you so much, Villatoro, for buying that badge. I appreciate all of you guys who are buying those things. I don't know if that's money in my pocket or how that works, but I certainly appreciate it. Prepositions at the end of questions. ¿Para quién hiciste esto? Y aquí, Instagrameros, siento que sería útil para ustedes ver lo que estoy escribiendo en YouTube. Porque voy a estar hablando de estas oraciones y cómo cambia la sintaxis con esas preguntas. Sí siento que sería útil. ¿Para quién hiciste eso? Podríamos decir, for whom did you do this? Right? Pero eso es tan como formal, es tan antiguo. Nosotros no hablamos así. For whom did you do this? Tal vez los de Gran Bretaña un poquito, pero nosotros no hablamos así. For whom did you do this? Sin embargo, who did you do this for? Eso es lo que diríamos nosotros. Who did you do this for? ¿Para quién hiciste esto? Who did you do this for? Muy, muy, muy raro. Muy, muy, muy raro. La palabra de pregunta, ¿quién? Va al inicio de la oración. Y la palabra para va al final de la oración en inglés, ¿verdad? Who did you do this for? Manuel, another question. Why am I doing this? Who did you make this for? ¿Para quién hiciste esto? Podría decir eso también. Who did you make this for? ¿Para quién hiciste los huevos? Who did you make these eggs for? Right? Who did you make those eggs for? So there's one example. Let's take another example. I would need another example, I guess. I would have to have you guys give me one. ¿Para quién? ¿Con quién? Tiene que haber otros. Tiene que haber un montón de otros ejemplos. Tal vez hubiera preparado un poquito más. Pero, ¿con quién vas a la fiesta? Es la pregunta que siempre uso. ¿Con quién fuiste al concierto? Muy bien. ¿Con quién fuiste al concierto? Who did you go to the concert with? Right? Qué raro. Who did you go to the concert with? Right? Who did you go to the concert with? Another example. What is this? The great example, Diana. What is this gift for? ¿Para qué es este regalo? Right? So that's good because that uses the word what instead of who, right? What is this gift for? Who did you make this for? ¿Para quién hiciste esto? Muy, muy, muy bien. Ajá. What are you talking about? Muy, muy, muy bien. Ustedes me están ayudando un montón hoy. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Who did you go to the concert with? ¿Con quién fuiste al concierto? Who did you go to the concert with? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? Very, very, very good. Very, very, very good. This is near that far. Yeah, exactly, Vinny. You got it. Al fin te encontré, pura vida. Verbos irregulares. Una aplicación llamada Verbos irregulares. Ok, nunca la he probado, pero Brian dice que sí. Así que pueden probarlo. Ok. Libros para una buena gramática. ¿Cómo puedo aprender gramática con libros? How can you explain the causative? The causative, I believe, would be this. That's why. You'd have to explain to me what is the causative. You'd have to let me, Jeremy, explain that in a different video because I may have to look it up and learn it myself first. ¿Cómo se puede entender en inglés hablado? Practice, man. HTTPS, Abdiel. A lot of practice.
I would say purposeful practice. So really trying to practice with purpose behind what you're doing. So, libros para aprender gramática. How can I learn grammar? You guys see I wrote it right here. You can never be too good for kids' books. Kids' books. Libros para niños son increíbles para el aprendizaje de idiomas. Yo los uso en mi clase en el colegio. Los usé cuando yo estaba aprendiendo español y son buenísimos para ver esa estructura de gramática, ¿verdad? La base de la gramática. Y después de eso, siento que pueden leer un libro que les interese. Si tienen el nivel más avanzado de español, if you have a more advanced level of Spanish, you could read, obviously, more advanced books. But I would say kids' books are the number one way that you can learn grammar in English. If you're just learning, it's an amazing way to practice. ¿Qué consejos para mejorar el oído? Otro pon consejos para mejorar el oído. Escuchar y repetir. Escuchar y escribir. Escuchar podcasts. Hacer prácticas así como ver un video de YouTube, escuchar una oración y escribir lo que escuchaste y compararlo con realmente lo que escuchaste. Podcasts para mí me ayudaron un montón. Hay podcasts dedicados al asunto y eso es buenísimo. Tienen obviamente niveles diferentes del inglés y del español. Así que eso sí. Pura vida, pura vida. Don't you get tired? Juan Cerbus. Do I get tired? Absolutely. I absolutely get tired. But, I love what I do. I love teaching. I love being around, students who want to learn. It gives my life a little bit of purpose. So I'm thankful that I can bring value to the lives of people. And I absolutely get tired. But I also think that I have a pretty balanced life. I have a meaningful rest time with my wife. And, we watch series. I will play video games. I will play guitar, talk with my family, play chess. So I rest quite a bit as well. So yes, I get tired occasionally, but try to maintain a good attitude and just thankful for all of the opportunities that the life has given me. Vowels. A-E-I-O-U. Dude, I was joking. Okay, my friend. Well, in that case, no, I never get tired. Absolutely not. No. Vowel sounds, Vowel sounds, A-E-I-O-U. I think vowel sounds would be better for a different video. I think I've been speaking quite a bit and practicing vowel sounds with sentences. However, if you guys would like a video on vowel sounds, let me know. I guess, is that something that you would like? A video specifically dedicated to the sounds of words in English? It's because it seems very basic to me, but I don't think about the fact that it may be useful to a lot of people. Do I recommend using slang? No, I don't think it's useful. However, I do recommend learning slang. I think it's important because a lot of people use it, right? You're going to hear it a lot. From Ecuador, and I live in New York. Hello, Ana. Do I like Colombian culture? Absolutely. Thank you for your time. Thank you, Chris, for your time, for being here. Let's continue. Me siento más tranquilo al saber X. Me siento más tranquilo al saber X. I feel much calmer knowing. I feel calmer knowing X, right? Or we might say, I feel better knowing X. I feel better knowing something. Me siento más tranquilo sabiendo eso. I feel better knowing that, right? Me siento más tranquilo al saber que no sé, no va a venir Pablo. I feel calmer knowing that Pablo is not coming. So yeah, I feel better or I feel calmer knowing, al saber. Número 22. Y chicos, chicas, ya casi voy a terminar porque me dio un poquito de hambre. Siempre me da hambre a esta hora. Tengo que comer. Pero la palabra get
Get es una palabra difícil. Siempre me preguntan de esa palabra porque tiene un montón de usos diferentes. Primero puede significar recibir un regalo. A ver. Did you get my gift? ¿Recibiste mi regalo? Did you get my gift? Puede significar llegar. Llegamos a las 3. We get there at 3. Otro uso para la palabra get. Llegar. Llegamos a las 3. We get there at 3. ¿Qué más? Get puede significar volverse a un estado emocional. Don't get mad. No te enojes. Don't get mad, right? No te enojes. No te enojes. Don't get mad. Don't get mad. ¿Verdad? No te enojes. Conocer a alguien de un nivel más profundo, ¿verdad? Get to know. Get to know someone, right? Like, ooh, I'm going to get to know Mariela. Right? I'm going to get to know Mariela. Ajá. Get puede significar entender. Do you get it? ¿Vos lo entendés? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Do you get what I'm saying? Do you get what I'm saying? ¿Vos lo entendés? Do you get what I'm saying? Right? Número 23. After y afterwards. After. Para saber. Después de. Después de X. So, after swimming, we'll get ice cream. Otro uso de la palabra get. Adquirir, ¿verdad? O vamos a por. O comprar. After swimming, we'll get ice cream. Después de nadar, vamos a por helado. Vamos a por helado. Después de nadar. After. Afterwards es solo la palabra después. Okay, so we're going to eat. Afterwards, we're going for ice cream. Vamos a comer. Después, vamos a por helado. Okay, so dos ejemplos con ese mismo de helado, ¿verdad? A ver, después. So, esa es esa palabra. El uso de la palabra get con esa palabra afterwards, que es solo después. So, después de, after, X, después, afterwards. Trying to think. Anything else important you guys can think of? I follow you on Instagram. Thank you, Andres. Thank you. Guys, I think that's all I have. Let's see, daily habits to improve. I put here, see my video. I just made a YouTube video about habits that you guys can use and consejos que tengo, tips that I have to improve learning a language and to help you in your language learning journey. So I'm inclined to leave you with the following note. First of all, keep it up, man. I mean, all of you guys are here and wanting to improve. So that's step number 1. Practice, right? As much as you can possibly practice. Practice with someone, practice with a friend, practice with the wall, and practice in your speaking voice. Thirdly, don't be afraid to make mistakes. Know that making mistakes is part of growing in life. And so you're going to make tons of mistakes. Be ready to make mistakes and look to make mistakes. Yeah, I think those are the biggest habits, right? And just maintain a positive attitude. And so I also have to give you guys info about my course because we're starting our 3rd class April 11th for intermediate level speakers who want to get better at English. It's a course with a company called Conmigo. They're an amazing company. Again, I've worked with them for multiple months, and I'm excited about this 3rd cohort. It's going to be about cultural comparisons, and you will learn 40 idioms, phrases, expressions to talk about all things around cultural comparisons. It's very fun. It's very interactive. You get to speak with me. You get to be part of a group. There's 5 weeks of classes. Trying to think what else is important. You get practice with small group settings. You get feedback, retroalimentación. And yeah, it's just a great opportunity to learn. So I would love to see you guys out. Obviously, if you have the money,
If you don't, though, like, keep up the good work. Keep trying. Keep pushing yourself every day. Follow accounts that teach English. There's many amazing accounts out there. And yeah, man, just keep up the good work. The information on the course, I'll have more in my story. I don't have the link right now, but I'll get it on my story so that you guys can go check it out and so that you have the information. But I appreciate all of you guys. It's been a very good live. It's been a ton of content, so I'm thankful for that, and I'm certain that moving forward, there will be a ton of content from here on out. So I will do my goodbye in Spanish as well. Muchas gracias a todos. Espero que estén bien. Se lo agradezco toda la... Feel free to make mistakes. Yeah, exacto. Toda la participación. Gracias por estar conmigo. Gracias por todas las preguntas, por la interacción. Ha sido súper chiva este live y estoy emocionado de seguir haciéndolos cada lunes a las 3:45 p.m. So, gracias a ustedes. Si prefieren un cambio de formato o de algo, me lo dicen en YouTube o en Instagram y puedo cambiar lo que ustedes necesiten. De nuevo, si quieren ser parte del grupo de inglés de la próxima clase de inglés, nada más me mandan un mensaje en Instagram. Yo les paso toda la información. Me encantaría tenerlos como estudiantes. Voy a postear un reel con toda la información, pero sí quería nada más avisarles aquí primero mientras hay espacio en la clase. Así que gracias a todos. Espero que tengan un buen día. Espero que estén bien y sus familias estén bien y estén saludables y estén gozando la vida. Si necesitan algo de mí, me mandan un mensaje en Instagram. Cuídense mucho y pura vida. Voy a ir a comer un sándwich.